Bienvenidos a todos entonces. Amén. Busquemos en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4. Últimamente el Espíritu Santo nos está llevando mucho al pastor, a mí, a meditar en estas verdades que son de la palabra. Ciertamente siempre estuvieron en la palabra, pero se nos iluminó nuestro corazón, nuestro entendimiento para este tiempo. Y queremos compartir con ustedes esto que el Señor nos ha hecho saber. La pregunta surgió en que algo así como si yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me enojo contra, como saben todos que vivimos mi esposo y yo solos, no puedo agarrar otro familiar en mi casa, así que lo voy a agarrar a mi esposo de ejemplo. Yo me enojo con Rey ese día y en mi enojo le falto el respeto y le digo cosas ofensivas a él. Automáticamente el Espíritu Santo que está viviendo en nuestros corazones nos hace saber que estamos haciendo mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces, pero yo estoy muy enojada porque hace mucho tiempo que estamos juntos. Entonces, y me lo volvió a hacer. Y yo me olvidé lo que dice en la palabra de Dios cuando Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que me ofenda? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Yo me olvidé de esa palabra. 70 veces 7 serían 490 veces en el día. Yo creo que no hay ningún ser humano que podamos herir durante las horas que estamos con alguien 490 veces a la misma persona, ¿sí? Pero yo me olvidé de esa escritura, entonces realmente sigo enojada y no me arrepentí, no fui diligente. Inmediatamente no le dije a mi esposo: ¿sabes qué, Rey? Estoy pecando, estamos haciendo mal, perdóname, vamos a hablar en otro momento, pero te pido perdón, no hablemos por este momento porque estoy muy mal, dame una hora y volvemos a retomar. No hice eso, ¿pero por qué? Porque realmente estoy muy enojada. ¿Cuántos entendemos? Entonces la pregunta surgió: ¿qué pasaría si en ese instante que yo estoy muy enojada, suena la trompeta, como dice la Escritura, y Cristo viene a buscar a su iglesia? Yo tuve la oportunidad de arrepentirme, pero no me dio la gana. Prioricé mi enojo, prioricé mi ofensa. Entonces, no sé, a lo mejor a la noche le voy a pedir perdón. ¿Me están entendiendo dónde voy? Pero yo hice ese enojo, lo hice a las 2 de la tarde y yo tengo planeado que como a las 10 más o menos, a la hora que yo le sirvo la cena a mi esposo, ahí, bueno, después que cenamos depende cómo esté su cara, si le gustó o no la cena, entonces le pido perdón. Pero el Señor vino como a las 5 de la tarde. ¿Qué sucede conmigo? Yo no puedo irme con Él. Yo me quedaría. Porque la palabra de Dios continuamente dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Y también dice el salmista que no hay
un solo justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. Solamente podemos buscar el bien si el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nosotros tomamos la decisión de ponerlo en primer lugar al Señor. Y ser diligentes. Porque ¿quién no se enoja? ¿Quién no mete la pata? A ver, ¿quién es el que no lo hace? Ninguno podemos levantar la mano. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está cuando permanecemos sin arreglar las cosas, sin priorizar la palabra, porque tenemos que estar preparados, porque dice Jesús, no sabéis ni a qué hora, ni en qué momento el Padre va a dar la orden y voy a buscar a la iglesia que me está esperando. Entonces de ahí surgió una charla. Entonces nos fuimos a la palabra de Dios, que es la porción de la Escritura que hoy queremos compartir con ustedes. Amén. Entonces vamos a empezar a leer. Porque sí, muchos deben estar pensando, pero yo soy salvo por fe. Y por gracia, no por lo que yo haga. Pero no confundamos, la salvación es por fe, sí, es por gracia, un don inmerecido. No tenemos que trabajar para que Él nos los dé. ¿Amén? Ahora, el trabajo empieza cuando yo tengo la capacidad de entender que con mis acciones, con mis decisiones, yo puedo perder mi salvación. Porque la palabra de Dios dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ni hechicero, ni los mentirosos, ni los burladores podrán entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, visto y considerando, aclarando esto, vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, viene hablando la carta desde antes, entonces como vino explicando otras cosas espirituales, el Señor guió al apóstol Pedro a escribir, bueno, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, decile al hermano que tenés al lado, vos, vos, you, tú, ok, nosotros, ¿qué dice? También armaos del mismo pensamiento. O sea, puesto que mi amo y Señor de mi vida, siendo el hacedor de todo, siendo que se humilló y se dio a sí mismo por mí, sin merecérmelo, puesto que Él, Rey de Reyes, mi amo, mi Salvador y Redentor, padeció en la carne, nosotros como iglesia armémonos del mismo pensamiento. Ah, pero no, el Señor a mí me llamó para ser feliz. Claro que te llamó para ser feliz. Está hablando en el tema de la carne. De la carne. Cuando quiero tomar yo venganza o quiero tomar o imponer, me hiciste enojar, lo que siempre decimos, me hiciste llegar a este punto. Lograste tu cometido. Cuando le decimos a la gente, la hacemos responsable de lo que nosotros decidimos y hemos decidido enojarnos, hemos decidido
insultar, hemos decidido, no te hablo por un mes, hemos decidido, ¿sí? Ahora vas a ver. Hacemos responsable a la otra persona y la otra persona no es responsable. Yo soy la responsable, yo puedo elegir tener un corazón dócil, manso, como Jesucristo lo tuvo, mi Señor y Redentor. Por eso dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, sí o sí, iglesia, armaos del mismo pensamiento. Pues, porque hay un porqué, pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros elegimos ponernos de tapete, cada vez que nos reunimos, yo tengo que ser la sirvienta. Si yo no me levanto a agarrar los platos, a llevarlos para que sean lavados, ahí está la señorita, nunca se levanta para lavarle un plato. Por ejemplo, siempre tengo que ser yo el que ponga o el que diga. Esos pensamientos son contrarios y no son iguales a lo de nuestro Señor. Siendo que Él es Dios, no tenía por qué dejar su gloria y su trono, sin embargo, por amor, lo dejó, se despojó y se humilló para hacerse uno como tú y yo. Por eso es que nosotros tenemos que pensar y esforzarnos a pensar como Cristo pensó y lo hizo. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vive el Espíritu Santo en nosotros. Solo es una decisión de parte tuya y mía. Amén. Y dice que cuando nosotros nos armamos a la mañana, cuando nos levantamos, nos armamos de ese pensamiento, ¿qué sucede? Dice que quien padece en la carne, quien no busca respetarme, quien no busca hasta cuándo me vas a hacer daño, quien no busca todas esas cosas que todos estamos acostumbrados y hemos vivido, dice que quien no busca todo eso termina con el pecado. Amén. Vamos al versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Vamos a ver. Para no vivir, ahora que viene la luz de la palabra a mi corazón, de ahora en más, me resta un tiempo de vida. Entonces, armémonos de este pensamiento para que ahora que vino la palabra y se predicó a mi vida, ahora no viva lo que resta de mi vida en la carne. Conforme a la concupiscencia de los hombres, conforme a los parámetros normales de un hombre o una mujer que no tomó la decisión y no se armó con el pensamiento de que la carne tiene que padecer. ¿Me están entendiendo? Amén. Para no vivir conforme a la concupiscencia, los pensamientos, las dimes y diretes, las posturas, la cultura, lo que fuere de los hombres, sino conforme a quién, a la voluntad de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Baste ya, dice el versículo 3, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas
que realmente no nos parecía, no estábamos muy convencidos para hacer, pero el grupo, la familia, el ambiente de trabajo, la presión nos llevó a tomar decisiones que ofendieron a Dios y fueron pecado. ¿Cuántos? Levantemos la mano. ¿Cuántas veces le pasa a los jovencitos en la escuela? Son jovencitos, están recién queriendo salir de lo que es la adolescencia para empezar ya a ser hombres. Y la presión de la escuela, dale, hacele eso, proponele lo otro. Ah, ¿que entonces qué eres? Eres un gallina. ¿Cuántos niños, jovencitos, niñas, por la presión, terminan haciendo daño a su propia vida? Por eso, papás, mamás, que estás criando, que estás todavía en etapa de que le estás dando ejemplo a tu familia, estas palabras de Dios sería bueno explicárselas a su nivel, ponerle ejemplos y decirles que nosotros hemos elegido servir al Señor, porque donde está Él, el enemigo no puede hacernos daño. Amén. Entonces dice que ya baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. ¿Cuántas veces te embriagaste sabiendo que después al otro día tenías un dolor de hígado o tenías una enfermedad que no te podías mantener en pie? Sin embargo, te embriagaste. Orgías, disipación y abominables idolatrías. Antes, muchos de nosotros calificamos en algunos de estos pecados. Disipación. En el versículo 4 dice, a estos, a los que hacen esto, a lo que nosotros anteriormente estuvimos también a lo mejor haciéndolo, a estos les parece cosa extraña que vosotros, iglesia, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice la Escritura, esto lo dice el Señor, esto nos anima, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean a los muertos, perdón. El evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. ¿Saben qué está diciendo acá? No es que fueron a una clase de espiritista y le predicaron el evangelio al abuelo que estaba muerto. No está hablando de eso. Está hablando porque por esto también se ha predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo estábamos vos y yo antes de que Jesús entrara en nuestras vidas? La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. A esos muertos se está refiriendo. Cuando vos y yo estábamos también sin Cristo, éramos personas muertas espiritualmente. Amén. Entonces, vuelvo a retomar, porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, mientras están vivos, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios.
Entonces, dice, ármense de este pensamiento. Quiere decir que va a haber personas que hagas lo que hagas, te van a juzgar, te van a señalar, van a tener algo que decir de vos. Pero no nos tenemos que preocupar porque nosotros antes hacíamos eso con los demás. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que dice que cuando el Evangelio fue predicado a mi vida, que yo estaba muerta, dice que ahora yo vivo según el Espíritu de Dios. Mas el fin, dice el versículo 7, de todas las cosas se acerca. Decile a tu hermano, realmente el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué fin de todas las cosas? El fin de todas las cosas se acerca. Se está refiriendo que Jesús está a las puertas. Él viene. Y cuando Él venga, no es que se va a terminar el planeta. Cuando Él venga, dice la Escritura, va a llevarse con Él a su iglesia. Y los que queden aquí van a experimentar la gran tribulación. Entonces a ese fin se está refiriendo. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tenemos que ser? Dice, sed pues sobrios. Esa palabra es equilibrado. No te vayas ni por blanco, ni para el otro lado negro. Sé equilibrado. La palabra de Dios no dice que seas gris, que sea de tibio, no está hablando de eso. Está hablando que no seas extremista. Los extremos son malos. Mientras no comprometas la palabra de Dios en tu vida, mientras no caigas en tibieza, dice la Escritura que seamos sobrios. ¿Pero a qué se está refiriendo que sea yo equilibrada? Por ejemplo, se me viene ahora a mi corazón, muchas veces nos ponemos a nosotros mismos cargas que después no podemos sobrellevar. Entonces, ¿qué es esas cargas? Bueno, yo estoy considerando que no estoy orando como debería orar. Entonces, me pongo ahí una carga, Señor, de 6 de la mañana a 7:30 de la mañana, me voy a parar y voy a orar y te voy a buscar. Luego seguiré el día. Fue una carga que nos pusimos, ¿sí? La balanza hizo así. ¿Qué sucede? Pasa un mes, por ser optimistas, y lo hacemos. Ya pasa un mes y medio y me enfermé, no lo pude hacer. Lo hice desde la cama, entonces, pero no es igual. Y ya después, me olvidé y me siento mal. Pero estaba muy cansada, no lo pude hacer. Y venimos a la iglesia así, abatidos. Y nos cuesta después poder entender de ser equilibrados. Sí, es buenísimo que cuando el Espíritu Santo te quita el sueño, puedas orar, puedas buscar su rostro. Luego, si por ejemplo no te despertaste con un despertador, podés orar. Agárrate el tiempo que puedas para orar. Durante el día, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Es una actitud de corazón de estar siempre agarrados de su voluntad y diciéndoles todas nuestras cosas. Eso sería ser equilibrado. Luego va a venir el momento
en donde quizás te puedas poner esa carga y la puedas llevar a cabo. Pero cuando estamos empezando, muchas personas se ponen cosas que no las pueden cumplir y se van más para abajo. ¿Me están entendiendo? Eso sería un ejemplo de ser sobrios. Dice, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Yo, leyendo esta escritura, lo que a mí me viene a mi corazón es esto. Yo oro, poné tu mano en el corazón. Oro ahora en este momento, Señor, por tu iglesia. Para que ahora en el nombre de Jesús sea despertado el ferviente amor en cada uno de tus hijos. Que no tenga nadie que decirle nada para poner en práctica el amor con tus hijos e hijas, con los hermanos en la fe. Yo, Señor, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Dice que tengamos ferviente amor. ¿Saben qué es ferviente amor? Ferviente amor es, por ejemplo, el amor que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros, por ejemplo, suena el despertador, ¿sí? Entonces decimos, uy, ¿qué pasó? Mi hijo no se levantó para ir al colegio, algo le pasó. Ese ferviente amor, ¿qué hace? ¡Bum! Derecho a la habitación. Oh, mi amor, te quedaste dormido, vamos que te llegas tarde al colegio. Ferviente amor con nuestros esposos, nuestra esposa. Ese mismo ferviente amor de saber que está bien la otra persona, dice la Escritura que tenemos que tenerlos uno con los otros. Dice que ante todo, esto es fuerte. ¿Cómo hacemos, Señor? Y hay que hacerlo. ¿Cómo? Y bueno, qué sé yo, no vino el hermanito fulano, yo tengo que hablarle, tengo que mandarle un mensajito de ánimo, no tengo el teléfono, lo pido. Dice que tengamos ferviente amor, que sepamos que el otro está bien, que está bendecido, que no le falten las cosas. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Acá, cuando nosotros ponemos en práctica esto, ¿saben qué pasa? ¿Qué sucede? No viene a nuestras vidas ese, yo pensé que no pasó por al lado y no me saludó, pero bueno, porque no me debe querer. O no le debo caer bien. Ese tipo de cosas se van. No están en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos comunicados, porque yo demuestro el ferviente amor en Cristo con mis hermanos. Entonces voy a estar continuamente con una actitud de amor, con una actitud de no dar lugar a ningún pensamiento raro. Amén. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de errores, multitud de pecados. El 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Bueno, esto tengamos cuidado. Tenemos que hospedar a los hermanos, a las hermanas, sin murmuraciones. Está hablando, primero, hacer todo el chequeo con los líderes. Si tenés que recibir a alguien en tu casa, es algo muy delicado, para que luego no vengan las murmuraciones.
Ay, yo no sé para qué le abrí la puerta a esta hermana o a este hermano. Todas las cosas que ahora me hace en la casa, pero no tiene consideración, pero... ¿Me entienden? Amén. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo, dice, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay hombres que tienen buena palabra para animar. Dalo, animalo, anima a la gente en Cristo. Hay hombres que tienen el don con las manos. Bendecí. Cada uno de sus hijos tiene un don de Dios. Dice, dalo a los demás, ofrécelo. Eso es dar el amor. Eso es tener ferviente amor en el cuerpo de Cristo. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, ministra, que ministre, que sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está hablando acá el Señor que como estamos unidos, somos una misma mente con el Señor. Dice, empezó la Escritura, ármense del pensamiento de que tiene que padecer tu carne. Ah, no, pero me contestó mal, yo le tengo que retrucar. No. Te contestó mal, simplemente no digas nada y orá por esa persona. ¿Me entienden? Entonces, armate de ese pensamiento. Dice que cuando te venga la prueba, no te asombres si sos hijo de Dios, si sos una hija de Dios. Nuestra fe, dice la Escritura, va a ser probada como el oro. Para ser probada va a venir los momentos difíciles. No nos tenemos que sorprender, nos tenemos que gozar, porque es una oportunidad para poner a Dios primero y decir, Señor, mi fe no tiene que faltar en este momento. Señor, de tu mano voy a salir victorioso. Amén. Por eso dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sos 3 veces feliz, sos bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Está hablando la Escritura, si tenés un padecimiento, asegúrate que no te metiste en problemas para padecerlo. Amén. Muchas veces hay personas que dicen, por ejemplo, tomaron malas decisiones. Vamos a agarrar un caso perdido así, que puede suceder. Una jovencita se acostó con un jovencito, quedó embarazada y ahora empezaron los problemas. Entonces
y no, la nena está padeciendo los padecimientos de Cristo. No, la nena no está padeciendo los padecimientos de Cristo. La nena está padeciendo lo que ella quiso hacer y ahora lo que siembro, cosecho. El Señor, si se arrepiente y deja esa vida, el Señor la perdona, pero tiene que vivir ciertas consecuencias. Por eso dice acá, ninguno padezca como homicida. Si por ejemplo, Jesús dijo, cualquiera que le dice fatuo, que es tonto, a su hermano o su hermana, dice que es un homicida delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, si por ejemplo vos andas diciendo, el hermano Pedro, vamos a agarrar un nombre cualquiera, Pedro, acá no hay hermanos Pedro, gloria a Dios, por eso lo agarré. El hermano Pedro, pobrecito, nadie quiere estar con él, nadie lo invita a comer y nadie lo saluda. Bueno, ahora un trabajo de los pastores para poder ministrar a Pedrito y a los hermanos y que vuelvan a estar unidos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo que nadie quiere estar con él? Y no, pastor, lo que pasa es que Pedro me insulta, me humilla, cuando puede me trata mal. Y eso lo dicen todos los hermanos. Está padeciendo como homicida. ¿Me están entendiendo? Ninguno padezca como homicida, en este caso, ladrón, malhechor, que hace mal, está hablando, o porque se entremete en lo ajeno, opina del matrimonio opina de la decisión que una mamá hizo con su hijo, se entremetió donde no se tenía que entremeter. No tiene en la iglesia una autoridad para poder hacer eso. Entonces se entremetió ahí. No, dice la Escritura, no padezcan por esto, pero si alguno padece como cristiano, porque está haciendo bien, porque está caminando con respeto, con amor, con unidad. ¿Amén? Entonces, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice la Escritura, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, acá viene, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Wow! Y si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, con dificultad, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ah, no, pero la salvación es por fe, es por gracia. No acomodemos la Escritura a nuestro piacere. La salvación es por fe y por gracia. Pero luego, si esa fe que yo tuve no acompaña con obras, la fe, dice Santiago, es nula. Entonces ya no soy salvo. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Me están entendiendo? Si alguno con dificultad se salva. ¿Por qué dificultad? Porque realmente a algunos nos cuesta poner por obra que Dios sea primero en mi corazón, que yo tengo que aprender a caminar en amor, en misericordia, en perdón, en pensar bien del otro, en estimar al otro mayor que yo. Como decía y predicaba el pastor, a ser humilde. Y ser humilde
es tener una actitud constante de mirar mis propios errores y no los del otro. Sí, pero yo no soy ciega. Sí, lo vamos a ver. Pero ¿cuál es la actitud de un cristiano? Orar y ser ejemplo. Hablar con palabras suaves, palabras amables y orar juntos con esa persona. Por ejemplo. Amén. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Entonces, amados, ¿se dan cuenta que poder? Mire, vamos a buscar rapidito para terminar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Hebreos, rapidito, terminamos con la escritura, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, ¿lo tenemos todos? Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia, o sea, rápido, en reaccionar, así como reaccionamos rápido cuando nos ofendemos, que seamos rápidos en reaccionar cuando nos dimos cuenta que metimos la pata. Amén. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando nos estamos deslizando no nos damos cuenta que vamos para abajo. Nos damos cuenta cuando estamos ya en el fondo y nos damos el golpe. Versículo 2 dice, ¿por qué el Señor dice eso? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuántos se acuerdan cuando la palabra de Dios dice que los ángeles que se unieron con Lucifer, el Señor cuando halló pecado en Lucifer, lo sacó del cielo, lo desterró a él y a todos los que él había contratado, que son los demonios, Satanás. Dice que recibieron justa retribución. ¿Cómo? Esta es la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amados, tenemos que estar diligentes. Así como prestamos atención para que nuestros dientes luzcan blanquitos y sin caries. Así como prestamos atención para hacer un poco de ejercicio para que no nos llenemos de grasa y tengamos problemas de colesterol. Así como prestamos atención para tener un título y poder trabajar profesionalmente y poder buscarnos la vida en esta tierra, no descuidemos lo más importante, que es lo espiritual. La salvación de nuestro Señor es regalo inmerecido por fe. Pero lo que luego decidamos nosotros es una decisión tuya y mía. Amén. Si no, no hubiera dicho Jesús en aquel día, voy a separar las ovejas de los cabritos.
Y me van a decir los cabritos, Señor, pero en tu nombre predicamos, sanamos gente, liberamos. Está hablando de gente que le ha recibido como su Salvador. Y Jesús le va a decir, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hicieron el mal, eso significa. Por eso, amados, no descuidemos el punto de la salvación que el Señor nos ha regalado. Nuestras actitudes, lo que decidamos luego, si decidimos enojarnos y permanecer enojados, si decidimos lo que decidamos, luego va a tener su retribución. Pero si decidimos, mira, metí la pata, te insulté, mira, no, está mal, siento acá en el corazón, está mal lo que hice. Si decimos así, Dios se complace y le pedimos perdón a la persona. Pero si decimos, ¿ves lo que lográs? Siempre me sacas de las casillas. Sí, mirá lo que hice, por tu culpa. Si decimos, hacemos responsable de nuestros actos a la otra persona, estamos haciendo el mal. Porque cada uno de nosotros somos responsables de cómo vamos a manejar nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestros pensamientos. Amén. Los bendigo. Vuelvo a recordar, armaos, puesto que Cristo padeció en la carne, armaos de este mismo pensamiento. No busques estar primero, estar sobre. Yo le voy a aclarar, yo le voy a decir quién soy yo. Eso sacalo, eso son lo viejo, eso es lo que antes pensábamos. Amén. ¿Sí? Los bendigo, los amo y no se olviden, sobre todo, dice la Escritura, sobre todo lo que estuvimos hablando, ahí es donde se demuestra. Sean fervientes en amor con el hermano, la hermana. Seamos fervientes porque dice que el amor cubrirá multitud de errores, faltas, pecados. Amén. Vamos a cerrar los ojos.